24 horas. 24 horas le duran las mentiras a la derecha. Y normalmente las lanzan los fines de semana para poder darle vuelo a su mentira durante un par de días, porque saben perfectamente que sus montajes, sus intentos de desprestigiar sin argumentos y sin pruebas, no alcanzan a sobrevivir más de 24 horas. Ese es el motivo por el que la derecha mexicana, particularmente los panistas, han tratado de empezar a implementar una nueva estrategia. Las mentiras que van a sacar buscan que sean estruendosas, que sean alarmantes y de preferencia salen a la luz pública cuando inicia el fin de semana. Así tienen tiempo para convencer a algunos incrédulos o bien para tratar de meter miedo, porque la campaña de miedo continúa por parte de Acción Nacional. Evitan que la presidenta Claudia Sheinbaum salga inmediatamente a desmentirlos. Bueno, pues la nueva mentira de la derecha mexicana no duró ni 24 horas en ser desmentida, porque no se necesita que la presidenta Claudia Sheinbaum particularmente dé una conferencia de prensa para decirles sus verdades. Basta con el pueblo de México, basta con todo el equipo que tiene la presidenta a su alrededor para darnos cuenta de la falsedad de estos personajes. Difundieron esta fotografía, afirmando que la presidenta Claudia Sheinbaum conocía al abogado del Mayo Zambada. No solamente eso, sino que vincularon a este personaje con Morena, lo vincularon con la presidenta Claudia Sheinbaum, utilizando esta fotografía como prueba incuestionable de los nexos de Claudia Sheinbaum y del gobierno de México con la delincuencia organizada. Personajes como Lili Téllez y todos los panistas inmediatamente se dieron a la tarea de buscar imágenes que pudieran comprobar la colusión de este personaje con Morena. Incluso encontraron fotografías o videos de este evento en donde estaba López Obrador y aparecía Juan Pablo Penilla, abogado del Mayo. Sí, afirmaron que Pedro Ace, Ricardo Monreal y hasta López Obrador lo conocían perfectamente bien porque habían estado juntos en el 10º Congreso Nacional de la CATEM. Esto el 17 de febrero del 2020. La fotografía que compartieron de Claudia Sheinbaum pues era de la temporada en la que ella estaba en campaña, en donde aparece pues en esta fotografía con este personaje. Pues sí, no tardaron 24 horas en desmentirlos y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum les dejó bastante claro que ella no establece relaciones ni de complicidad ni de contubernio con nadie. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000 de muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía. Y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie, y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea, porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces eso es muy importante, primero que nada. Segundo, pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, ¿no? Por una diputada, entiendo, del PAN. Así es. Entonces, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da autoridad. Entonces eso por encima de todo. Y si hay investigaciones contra esta persona u otra persona cualquiera,
que proceda siempre las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República. Y es que pareciera que todos los movimientos que hace Acción Nacional o la oposición en general para desprestigiar a Claudia Sheinbaum están debidamente calculados para fracasar, ¿sí? Pareciera que cada uno de los movimientos, los montajes, las noticias falsas, las campañas de desprestigio, las campañas de bots, están planeados debidamente para llegar a fracasar y a dejarlos en ridículo. Incluso se encargaron de buscar personajes como Lili Téllez todo lo que pudieron a más no poder. Lili Téllez, la senadora plurinominal de Acción Nacional, compartió esto para decirle a Claudia Sheinbaum que no fuera mentirosa. Lili Téllez le dice mentirosa a la presidenta de México. Y encima publica esta imagen en donde dice: aquí está usted con Sergio Arturo Ramírez Muñoz, militante de Morena y socio de Juan Pablo Penilla, dueños del despacho que asesora a El Mayo. Eso dice Lili Téllez. Primero vincularon a Claudia Sheinbaum por estar en una fotografía con este señor, el que aparece de azul. Bueno, pues ahora Lili Téllez se encontró a este señor en una foto con otro señor que a su vez se tomó una foto con Claudia Sheinbaum y que a su vez es militante de Morena. Si algo han aprendido bastante bien los panistas ha sido a construir montajes al estilo de Carlos Loret de Mola. Si algo les está saliendo perfectamente bien a estos personajes, es la construcción de montajes en donde el primo de un amigo, del tío, del sobrino que se tomó la foto y que conocía a no sé quién que era sobrino de López Obrador o de Claudia Sheinbaum y que entonces estaba vinculado a la delincuencia organizada. Una vez más, la oposición mentirosa, intrigante y embelecida. Nos queda bastante claro que son personas que no tienen cara para hablar de este tipo de temas porque terminan metiéndose el pie solitos. Vamos hablando y poniendo las cartas sobre la mesa como siempre lo hacemos. El jefe, Diego, uno de los más grandes liderazgos de Acción Nacional, defensor de los grandes capos. Su secuestro, un acto de desagravio, según los plagiarios. ¿Sí? Esos son los personajes que realmente integran a Acción Nacional y no solamente eso, sino que también se dio a conocer que en efecto, como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, fue Acción Nacional quien decidió darle un reconocimiento a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada. Sí, hoy comparten una fotografía de Claudia Sheinbaum que se tomó en campaña, como miles de fotografías que se toma y que seguramente se tomará con personas sin antes preguntarles o pedirles su currículum o su historial. Porque para la lógica de los panistas hoy en día, pues pareciera ser indispensable que la presidenta de México, antes de tomarse una fotografía con quien sea, pues tendría que pedirle sus antecedentes penales, tendría que pedirles su currículum, tendría que pedirles la presidenta de México a cada uno de los que se acercan a pedirles fotografía, pues un historial de que tienen un pasado intachable. O si no, negarse a tomarse más fotografías. Bueno, pues ya salió el peine porque resulta que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, echó por la borda el montaje de la fachiza al publicar los documentos que exhiben que fue el PAN y no Morena quien nombró como embajador internacional de la paz a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada. Aquí están los documentos. Quienes lo invitaron para festejarlo con bombo y platillo, quienes querían que fuera acreedor de un reconocimiento, fueron justamente los panistas. Así lo aclaró Sergio Gutiérrez Luna, que como presidente de la Cámara de Diputados dijo, pues yo aquí hago públicos los documentos en donde a petición de la entonces diputada del PAN, María Teresa Castel, se le otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Penilla Rodríguez como embajador internacional de la paz. Y aquí está el documento expedido por la legislatura de los diputados y diputadas federales. Dice aquí: por instrucciones de la diputada María Teresa Castel, me permito solicitar el Salón Legisladores de la República ubicado en el edificio A. Dice, para llevar a cabo el foro Excelencia Profesional el día 26 de julio del 2023. En caso de no estar disponible el espacio, mucho agradeceré la asignación del otro. Aquí está. Lo pedía la diputada María Teresa Castel. Aquí está otra vez
la evidencia de que se les otorgó el espacio, el Salón de Legisladores de la República, para el foro Excelencia Profesional. Bueno, pues resulta que después de que se les cayera la mentira de una manera tan monumental, porque Marco Cortés ni María Teresa Castel les avisaron que eran ellos quienes habían decidido entregarle un reconocimiento a este señor, pues salió la diputada muy enojada a dar sus declaraciones y a decirle de cosas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, la diputada María Teresa Castel, panista, casi le dijo a la presidenta de México que tenía que lavarse la boca antes de decir su nombre. Pero ¿qué fue lo que los hizo enojar? Los hizo enojar la manera en la que la presidenta Claudia Sheinbaum los puso en su lugar desde muy temprano. Se quedaron con las ganas. Quisieron atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum, diciendo que ellos tenían una foto con el abogado del Mayo, pero fueron los panistas quienes los premiaron. Y no solo eso, Claudia Sheinbaum les dio cachetada con guante blanco al poner antes las encuestas de su popularidad, que hoy se encuentra en un 80%. La primera pregunta. Exactamente. ¿La lámina? Es que en la otra lámina, en la primera, ahí viene tal cual que pregunta. ¿Aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta de la República? ¿Aprueba mucho algo? 80%. ¿Reprueba mucho algo? 11%. Cuando uno dice la verdad, cuando uno está concentrado en gobernar y gobernar para la gente, cuando no hay nada más importante para uno que los principios y los compromisos que hicimos con el pueblo y cumplirlos a cabalidad, pues estas cosas son de un sectorcillo ahí que... Y luego resulta que la oposición reconoció a esta persona. Entonces... Pues sí, estaban ellos criticando y resulta que la oposición fue quien reconoció a esta persona, y la diputada María Teresa Castel apareció muy enojada para dar su punto de vista y su réplica ante los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum y los documentos que se presentaron el fin de semana, evidenciando que el evento en el que estaba el abogado del Mayo recibiendo un reconocimiento, pues había sido solicitado nada más y nada menos que por esta panista. Buenos días. Una réplica a la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted dice que una foto no vincula. Bueno, yo le quiero decir que me diga usted en qué fotografía, video o con qué evidencia usted afirma que yo premié al abogado del Mayo Zambada. Vamos a hacer una pausa al video para enseñarle la foto en donde pues se evidencia que la primera pregunta al abogado del Mayo Zambada. Aquí está. Los documentos de la Cámara de Diputados en donde ella solicitó el salón de la Cámara de Diputados para organizar su evento y que se premiara al abogado del Mayo Zambada. Aquí están los documentos. Pero ella dice la primerita gráfica que esa no es prueba suficiente y continúa metiéndose el pie solita en sus intentos por querer ayudar a su propio partido con lo que fue una mentira que se derrumbó en menos de 24 horas. Hay un solo documento donde se solicita el espacio y se le entrega a una ONG, no a ese señor. Dice, en el documento se le solicita el espacio para una ONG, no para este señor. Entonces, ¿por qué si Claudia Sheinbaum dice yo estaba en un evento y pues me tomé foto con él, no se lo toman en cuenta? Pero si Teresa Castel invita a la Cámara de Diputados a este señor, dice, no, yo invité a la organización, no a él. Yo a él no lo conozco. Pero si Claudia Sheinbaum dice, yo a él no lo conozco, para los panistas eso no es válido. Pero ¿qué tal su senador organiza, lleva el evento y premia
Ah, el abogado del Mayo Zambada. ¿O qué tal el socio de este abogado, donde usted ya sale en una fotografía hoy por la mañana? ¿Por qué no nos explica todo eso, señora Presidente? La fotografía a la que se refiere María Teresa Castel es justamente la que les mostré hace un momento, en donde sacan una fotografía del amigo, del socio, del abogado, del Mayo, que entonces es militante de Morena y tiene una foto con Claudia Sheinbaum. Sería interesante saber los nexos tan cercanos que tienen ustedes, tanto que Américo Villarreal lo quiso llevar como asesor, si no es porque antes se descubre. De nosotros no va a encontrar una sola fotografía, video o algo que se ligue con este personaje, pero de usted y de sus allegados y de sus militantes están ya siendo demasiadas. ¿Qué tanto defiende usted a estos personajes? ¿Cuál es el afán de traerlo a México? ¿Por qué no nombra como Canadá y Estados Unidos al narco como terrorismo? ¿A qué le tiene miedo? A que vengan por todos ustedes. No es suficiente todos estos años que México ha ido viendo cómo pierde la tranquilidad y la seguridad en manos de un partido que solamente se dedicó a ser cómplice y a dar abrazos a los delincuentes. ¿No le parece que ya es mucho el cinismo de todos ustedes y querer lavarse las manos cuando tienen a un pederasta al que festejaron en Bellas Artes? Y hoy está preso, no por ustedes, Debería darles vergüenza. Y sí les suplico que no mencione mi nombre si no tiene evidencias contundentes de ello. Buenos días. Pues sí, casi la diputada María Teresa Castel le dice a la presidenta de México que se lave la boca antes de mencionar su nombre. Ni siquiera la mencionó Claudia Sheinbaum, porque la presidenta de México ha sido muy cuidadosa en no darle promoción a este tipo de personajes. Simplemente dijo una diputada del PAN que invitó a darle un reconocimiento a este personaje y ahora me están culpando a mí por una fotografía en donde yo estaba en campaña y me tomaba fotografías con todo el mundo. Bueno. Pues dice María Teresa Castel que de ellos no se va a encontrar ni una sola fotografía que los vincule a la delincuencia organizada. ¿De verdad, María Teresa Castel? Si el parámetro para la colusión es una fotografía, pues aquí está, el narcotraficante, Genaro García Luna, ya sentenciado en Estados Unidos, nada más y nada menos que con Felipe Calderón, presidente panista. Si una fotografía es colusión, pues habría que recordar el día en el que a personajes panistas como Javier Lozano, en televisión en vivo, le señalaron que le habían regalado en 2012 un líder huachicolero una camionetona y aparece en la fotografía Javier Lozano con este personaje que fue detenido por la Marina el 17 de agosto con una arma. Imagínense, esos eran los amigos de Javier Lozano y los amigos de los panistas, pero dice María Teresa Castel que no vamos a encontrar una sola fotografía que los vincule a ellos con ningún grupo de la delincuencia organizada. ¿Quién es la diputada María Teresa Castel, exdiputada, por cierto? Es esta señora. ¿Esa? ¿La que da el manotazo? Esa que aparece ahí, miren, ahí va a llegar María Teresa Castel, dando manotazos, agrediendo, grosera. Sí, una digna representante de Acción Nacional es María Teresa Castel. Violenta, agresiva, gritona, confrontativa. Una especie de Lili Téllez, sí, una copia de Lili Téllez, nada más que sin tener la fama que consiguió la otra senadora plurinominal. María Teresa Castel, exdiputada de Acción Nacional, dejó en ridículo a su propio partido. En primer lugar, al confirmar que sí fue ella quien organizó el evento en el que se le dio un reconocimiento al abogado del Chapo. En segundo lugar, al decir y afirmar que no encontrarían una fotografía de ellos, de los panistas, en donde estuvieran vinculados con cualquier integrante de la delincuencia organizada. María Teresa Castel no solamente, déjame decirte, se encontró una fotografía de Genaro García Luna dirigiendo la seguridad de este país, cuando Genaro García Luna estaba vinculado a la delincuencia organizada, sino que, bueno, fue durante un gobierno panista, lo que los implicaría a todos ustedes panistas que hoy se quedan en ese partido, a pesar de la ola de violencia que se desató, a pesar de que Genaro García Luna ha sido declarado culpable y sentenciado a 38 años de prisión por colaborar con los grupos criminales. Estarían involucrados todos ustedes panistas que se quedaron en ese partido después de que su presidente, Felipe Calderón,
ayudó a que se aumentaran los grupos criminales un 900%. Ahora yo les pregunto, y se los dejé aquí planteado en una encuesta rápida. ¿A quién le crees más? ¿Quién tiene más credibilidad? ¿La presidenta Claudia Sheinbaum o los panistas? Gracias a Gerardo Olmedo que nos manda aquí un superchat. Dice, Jazz, ¿para cuándo crees que aprueben las nuevas reformas de traidores a la patria? Nos surgen. Saludos desde Florida. Muchísimas gracias, Gerardo. Las nuevas reformas están ya en discusión, varias de ellas, entre las que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente. Pues ya están varias de ellas en el tema de discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Algunas de ellas ya fueron preaprobadas y bueno, esto va a avanzar más rápido de lo que nos imaginamos porque Morena y los demás grupos legislativos que son aliados a la 4T tienen la mayoría. Entonces tienen la facilidad de aprobarlas. Gracias también a La Esquina. Nos manda $2. Dice, la derecha solamente busca ensuciar a la 4T. Y sí, lo ha buscado hacer incansablemente, pero en ninguna de esas ocasiones lo ha logrado porque sus mentiras y sus montajes duran apenas 24 horas. Son tan débiles, son tan carentes de creatividad que los montajes que presenta la oposición, aunque los presente en fin de semana para tratar de darles más vuelo, terminan derrumbándose en menos de 24 horas y no solamente eso. Porque no nada más es que se derrumben los montajes de los prianistas, es que también se siguen derrumbando todavía más sus aspiraciones de recuperar el poder. Se sigue derrumbando su credibilidad, se sigue derrumbando su prestigio, si es que todavía les queda algo de eso. Esas son malas noticias para ellos. Saludos Ángel, Luis Fernando, Liz, Juan Gutiérrez, Verónica, Rubén Pérez Melgarejo. Muchas gracias amigos, vayan dejando su jazz y like y mientras tanto continuamos con la información. La presidenta Claudia Sheinbaum, ante todo este escándalo, que si el Mayo, que si el abogado, contestó que ella no está defendiendo ni pretende defender al Mayo Zambada por ser el Mayo Zambada o por ser su amigo. Dejó claro la presidenta de México que aquí nadie está protegiendo a un delincuente y además dejó claro que el Mayo Zambada tiene órdenes de aprehensión en México también. Pero no, se contesta por carta, cuando hay una petición por carta, cuando llega al consulado, como debe ser, pues es así. Pero además quiero decirles, esta persona tiene órdenes de aprehensión en México. Sí. O sea, porque ahí los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. Pues ¿cómo? Aquí tienen órdenes de aprehensión. El asunto es cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución y de las relaciones internacionales. Pero aquí nadie protege a un delincuente, nadie. O sea, tienen que enfrentar él y otras personas que hayan cometido delitos, pues tienen que enfrentarse a la justicia en México o en otros países. El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contesta a estas peticiones. Pues en el marco de la ley. Y una vez más, la presidenta tiene que aclarar con manzanitas lo que la derecha mexicana no ha entendido desde hace mucho tiempo. No se está defendiendo a un delincuente. Tampoco se busca protegerlo, ni en Estados Unidos ni aquí en México. Es decir, lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum está intentando, y se intentó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es dejar claro que no se puede intervenir en nuestro país. Los gobiernos extranjeros no pueden intervenir en México bajo ninguna justificación, porque somos un país soberano e independiente. Lo que se condena no es que hayan detenido a este personaje. Lo que se condena no es que lo tengan en la cárcel y le vayan a hacer un juicio. Por supuesto que no. Lo que se condena es que el gobierno de Estados Unidos hubiera presuntamente operado por debajo de la mesa, a espaldas del gobierno mexicano, una operación para detener a ciudadanos mexicanos y llevárselos a Estados Unidos. Eso no solamente está en la ilegalidad, sino que además irrumpe en la soberanía de nuestro país. Es lo que los panistas y los priistas no han comprendido. O en una de esas sí lo entienden, pero les encanta. Les encanta que nuestro país esté de tapete de Estados Unidos, les encanta que nuestro país deje que el gobierno de Estados Unidos haga y deshaga lo que se le pegue su gana, no solamente con nuestro país, con nuestros recursos y con nuestros ciudadanos. Eso es lo que está defendiendo Claudia Sheinbaum. No,
no al Mayo. Claudia Sheinbaum ya lo dijo. No se descarta que sea un delincuente en Estados Unidos y también en México, porque en México tiene muchas órdenes de aprehensión y también, así como en Estados Unidos, en México tendría que rendir cuentas en dado caso que se fuera a repatriar. Lo más recomendable sería que no, porque caería en manos de Norma Piña, de ese poder judicial que todavía hoy defienden a capa y espada los panistas. Y bueno, recordar que si el parámetro para la colusión es una fotografía, pues ahí tenemos a Felipe Calderón con Genaro García Luna, que ya fue detenido y condenado como culpable por estar relacionado con la delincuencia organizada. Sheinbaum, la presidenta de México, dejó bastante claro que pues no hay ninguna colusión con este personaje. Y no solamente eso, sino que además no se le cayó una mentira a la derecha mexicana. Se le cayeron dos mentiras. La primera, que el abogado del Mayo Zambada era amigo y asesor de la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, eso ya fue desmentido, incluso salió a la luz que quienes lo habrían invitado para darle un reconocimiento fueron los panistas. Bueno, pues también, después de la carta que el Mayo habría enviado al consulado mexicano para pedir asesoría consular, se dio a conocer que el Mayo le estaba poniendo un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno de México, de que si no lo ayudaban, entonces iba a revelar cosas, que se iba a desatar el caos en nuestro país. Pues hoy apareció Juan Manuel Delgado, asesor jurídico del Mayo, en varias entrevistas. No nada más dio una entrevista, estuvo dando entrevistas toda la mañana para dejar en claro que no, que el Mayo Zambada, según lo que tiene hasta ahorita conocimiento el equipo jurídico del Mayo, este señor no tiene ninguna información ni está en pláticas con el gobierno de Estados Unidos para dar ninguna información sobre el gobierno de México. No solo eso, sino que también aclaró que el Mayo no está poniendo ningún ultimátum a la presidenta de México. Simplemente es un asunto de soberanía. Dice el asesor jurídico del Mayo que Estados Unidos no puede intervenir en este país para llevarse a los ciudadanos mexicanos. Ismael Zambada. ¿La máxima preocupación de Ismael El Mayo Zambada es que lo condenen a muerte? Pues dentro de todas las preocupaciones que seguramente puede tener, es una problemática que me solicitó atender. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos llegara a un acuerdo con su cliente de no aplicar la pena de muerte, ¿se desistirían de la repatriación? Uno no puede desistirse de la aplicación de un derecho, y el tema de la repatriación está contenido en otro tratado. No sé si tú y tu auditorio recuerden el asunto del doctor Humberto Álvarez Machain, que sucedió por allá de los 90. Bueno, a raíz de ese asunto, en el año de 1994, México y Estados Unidos signaron un tratado que se denominó Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos. Uh-huh. Es en ese articulado, o en el articulado de ese tratado, se contiene la hipótesis de que se prohíbe que una persona sea puesta a jurisdicción del otro país, no solo por medio de una autoridad del orden público, sino incluso se contempla la hipótesis de que sea puesto de manera en contra de su voluntad por un particular. Lo que veo aquí en esta fundamentación que ustedes enviaron es que se habla de Álvarez Machain, que fue secuestrado en México por agentes estadounidenses y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales. En este caso, particularmente, usted me dice que fue un nacional mexicano, un particular, no una autoridad estadounidense. Correcto, hipótesis que también contiene el Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos, es decir, el tratado no se constriñe únicamente a que la persona que realice ese traslado sea una autoridad, sino contempla que pueda ser un particular, y de ahí pues la exigencia de la aplicación del tratado. Pues sí, dice que están buscando la aplicación del tratado en donde ningún extranjero, ningún gobierno de Estados Unidos, y no se puede, ni siquiera un mexicano puede secuestrar a alguien y llevárselo a Estados Unidos. Aún así, también ha estado dando entrevistas el presidente del PAN, Jorge Romero, y dice que los de Morena deberían tener las veladoras prendidas ante el ultimátum del Mayo Zambada. Yo te pregunto, ¿quién debería estar más preocupado
porque un personaje como el Mayo declarara sobre la colusión de políticos o gobiernos con la delincuencia organizada. ¿Quién debería estar más preocupado? ¿El gobierno de la 4T o los panistas y los priistas? Son ridículos. O sea, empiezo diciéndoles esa palabra, ridículo. Mira, se ven cada vez más acorralados. No solamente es hablar de un abogado, Azucena, o sea, es la suma de todo, de absolutamente todo. En un contexto internacional en donde quien acaba de asumir la presidencia en Estados Unidos lo dijo, tal cual, en una declaración. Hay vínculos entre el crimen organizado y el gobierno desde hace 6 años en México. Una muestra evidentemente es que haya una persona que lo ve sonriendo con quien hoy es la presidenta de México, que un gobierno de Morena en Tamaulipas le dijo, por favor asesórame. Y de todos modos dicen que se echan para atrás y según ellos su justificación es que la invitó una diputada panista, que evidentemente es falso y ya salió a aclararlo. Mira, yo como siempre lo he dicho, ojalá y le pongan mucha atención todos esos que yo lo digo, Genaro García Luna, han salido a decir todo lo que han salido a decir. Ojalá y de verdad yo no sé cuántas veladoras tengan prendidas, porque el día de mañana, si aquí el señor les cumple su ultimátum, el Mayo Zambada, todo lo que va a salir a Azucena, de verdad te lo digo, esta mesa va a estar repleta de personas diciendo todo lo que se tengan que decir y a ver quién de ellos va a ser el valiente que venga aquí a defender lo que ellos saben que es indefendible. Y saben que esto es un reloj de arena, Esto ya es cuestión de tiempo, no es de si va a pasar o no. Ustedes saben que es cuestión de tiempo y a ver qué nos dicen ustedes, los de la autoridad moral. Y a ver qué nos dicen ustedes, los de la autoridad moral, dice Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, que si el Mayo Zambada habla, los más asustados y más perjudicados serían los de Morena. ¿De verdad serían los de Morena los más perjudicados si el Mayo Zambada habla? ¿No serían perjudicados los panistas que estuvieron en el gabinete, cuando menos, de Felipe Calderón? ¿No se verían perjudicados los panistas que estuvieron en el gabinete de Vicente Fox, que ya tenía ahí también a Genaro García Luna? ¿Quiénes serían los más afectados si el Mayo Zambada habla? Que también fue uno de los capos más importantes en este país durante los gobiernos del PRI. ¿Quién se vería más afectado si este personaje decidiera dar sus declaraciones y revelar acuerdos por debajo de la mesa con los políticos? ¿Sería el gobierno de Morena? ¿Serían los panistas, los priistas o todos? Probablemente todos, hay que decirlo. Probablemente todos salgan embarrados, y no me refiero a Claudia Sheinbaum particularmente, me refiero a todos los políticos de todos los partidos podrían salir embarrados si un personaje como el Mayo Zambada da sus declaraciones. Pero la mentira que dice Jorge Romero y que no podemos dejar que pase desapercibida, pues es que el Mayo Zambada está poniendo un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobierno de México para asegurar que si no lo regresan a este país, entonces va a haber un colapso. Bueno, pues les digo que el abogado del Mayo salió dando constantes entrevistas y en esto pues declaró que se habían descontextualizado las palabras del Mayo de un colapso. Descartó además que su cliente presione con divulgar información si no se le apoya con su petición. Concluimos la conversación con el abogado Juan Manuel Delgado, quien forma parte del equipo de defensa del señor Ismael Zambada. Hoy, en una conversación con Gustavo Castillo en el periódico La Jornada, dice lo siguiente, usted, abogado: se puede afirmar que la exigencia del respeto a un derecho de ninguna forma puede ser interpretada como un ultimátum o una amenaza. Se ha descontextualizado en el documento del señor Zambada una frase en la que se menciona que si no se establece el orden constitucional y se hacen respetar los lineamientos de los tratados internacionales, este caso puede llevar al colapso de la relación bilateral. Se sacó de contexto, sobre todo la palabra, el término colapso de relación institucional. Por supuesto que sí se descontextualizó, porque al menos lo que yo he podido advertir en la mayor parte, o bueno, no en la mayor parte, en algunos medios que tal vez pecan de sensacionalistas, que han
ha hecho suspicacias en el sentido de que se colapsará si no me ayudan, a palabras del señor Ismael Zambada, por la posible información que él pudiese o no pudiese dar. En este sentido, quisiera yo ser enfático, que hasta donde yo tengo conocimiento como asesor jurídico, no existe ningún tipo de negociación, ningún tipo de trato con Fiscalía o alguna agencia norteamericana en la cual se intente o se trate de llegar a algún acuerdo que tenga aparejada ese tipo de acto, es decir, de brindar o no información. Yo ni siquiera sé si existe. No por lo pronto. Tenga. No, el que no haya ocurrido, el que no se haya dado hoy, no significa que no pueda ocurrir más adelante. Categóricamente puedo afirmar que no va a ocurrir porque lo que ¿Por qué, abogado? Porque se está exigiendo un derecho, es decir, yo no puedo estar como asesor jurídico en la posición de afirmar un hecho futuro e incierto. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que mientras exista y existe la razón y el derecho del lado del peticionario, pues no se está en la necesidad ni en la posición de negociar o exigir. Y más allá de eso. Pues sí, no se está ni en la posición de negociar ni de exigir. No va a ocurrir que este personaje esté amenazando al gobierno de México, ni está ocurriendo. No hubo una amenaza de colapso si es que el gobierno de Claudia Sheinbaum no lo defiende a capa y espada. Por supuesto que no. Dice nada más y nada menos que el abogado del Mayo Zambada, Juan Manuel Delgado, que se descontextualizaron las palabras, simplemente se refería en la carta El Mayo a que podría haber problemas en la relación bilateral de México y Estados Unidos, porque Estados Unidos presuntamente habría intervenido para sacarlo del territorio nacional. Y aunque Jorge Romero se quiera reír, pues nos queda claro que en un nado sincronizado quiere decir que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere defender a narcotraficantes mexicanos, pero lo más chistoso de todo es que quienes defienden a capa y espada a presuntos delincuentes son los panistas. Y no solamente han defendido a capa y espada los panistas a presuntos delincuentes, sino que han hecho hasta lo imposible por regalarles el fuero constitucional. Lo hicieron con Ricardo Anaya y lo querían hacer con Cabeza de Vaca, que tenía una orden de aprehensión en su contra, tenía una ficha roja por parte de la Interpol, y aún así los panistas querían meterlo a la fuerza para ser plurinominal. Los únicos que defienden a presuntos delincuentes son ellos, los que representa a Jorge Romero, que es la definición perfecta del ridículo. Los que deberían estar temblando hoy son los prianistas y más. Acción Nacional por su narcogobierno, el de Felipe Calderón. Pero dice Jorge Romero en su nado sincronizado que es el gobierno de Claudia Sheinbaum quien quiere defender a los delincuentes y encima recomienda los libros de Anabel Hernández como prueba de ello. Y le digo, bueno, pues casi cualquier decisión que tome va a ser escrutada, ¿no? Si se trae al Mayo, pues qué miedo que hablara. Si lo dejan allá y no lo condenan a muerte, pues llegaron a un arreglo. ¿Cómo te mueves en esta arena tan peligrosa? No, antes que nada, tantas personas que he leído, ¿no? Cuando mencionan, oye, ¿y a cuántos más pretendes expatriar? ¿No? O sea, ¿a cuántos más pretendes ayudar consularmente o desde la presidencia de la República? Porque te están pidiendo que los ayudes por pena de muerte. A ver, pena de muerte nosotros sabemos que en México, y muchos pensamos que es inhumano, muy bien. ¿Cuántos mexicanos más están en la fila de la pena de muerte en Estados Unidos, en donde no nos han dicho desde la presidencia vamos a analizar el caso? A lo mejor también muchos fueron aprehendidos de manera ilegal, si es que en verdad no hubo colaboración para su aprehensión, para empezar. Nosotros lo que nosotros queremos decirle a la gente es simple y sencillamente que observe cómo se comporta cada quien. Uh-huh. ¿Quién lo dice? El presidente del PAN. ¿El PAN no ha tenido ni un solo error? No, yo no estoy diciendo eso. O sea, también nosotros estamos en el escrutinio público. Lo que no puede ser es que se sumen todas estas cosas, que veamos a un expresidente que le daba la mano a una señora que era la mamá, todos sabemos de quién, no sé quién de aquí... Uh-huh.
reconozca la veracidad de una Anabel Hernández. Está bien, ella también es un personaje público sujeto a que cada quien tenga su valoración. Pero quienes hemos leído sus libros, es de terror lo que ella escribe. Y además ella sustentándolo con una investigación periodística. Que además el Mayo, ¿cómo quieren que se lea que esta persona diga, o me regresas a México? ¿Qué quiso decir con la palabra colapso? ¿Qué quiso decir con la palabra o se colapsan las cosas? Y dice la defensa, no es un ultimátum ni una amenaza. Pues, ¿qué es entonces? ¿Sabes quién le recomendó usar la palabra colapso? O en una de esas la usó él. Ajá. Un abogado que sale sonriendo con la hoy presidenta pues en una foto. Este señor hombre. de Juan Pablo Penilla Rodríguez. Penilla. Ajá. ¿Y cómo quieren que en este país lo leamos? No tenemos absolutamente nada que ver. Bueno, pues a ver. A ver, Jorge Romero, presidente del PAN, quien ha sido vinculado al cártel inmobiliario, quien defiende a Cabeza de Vaca, quien defiende a Ricardo Anaya, quien defiende las actitudes groseras de Lili Téllez, utiliza como prueba, y yo te pregunto, de verdad, ¿tiene credibilidad o tienen credibilidad las pruebas que está presentando el PAN, que son, por ejemplo, la foto del expresidente López Obrador con la mamá del Chapo, que además hay que decirlo, no solamente es una fotografía, sino que es un video en donde queda plasmado perfectamente el tiempo, la conversación prácticamente y lo que ocurrió cuando López Obrador se acerca a la mamá del Chapo. ¿Qué pasa? Se acerca, la saluda, la señora le entrega una carta que después el presidente López Obrador hace del conocimiento público para qué era la carta y de qué se trataba, en qué consistía esa carta. Bueno, utilizan eso como prueba de los vínculos de Morena con la delincuencia organizada y además, para terminar de rematar y terminar de hundir sus argumentos, utilizan como prueba también nada más y nada menos que los libros de Anabel Hernández. Anabel Hernández en su momento dijo que había investigado a López Obrador hasta por debajo de las piedras y no había encontrado absolutamente nada en su contra. Anabel Hernández, sí, la misma que ha sido evidenciada durante los últimos años por hacer libros basados en la mentira, en la ficción y que no son para nada, en absoluto, investigaciones periodísticas. ¿Quién lo dejó evidenciado? Vergonzosamente, quien evidenció que los libros de Anabel Hernández no eran investigaciones periodísticas fue nada más y nada menos que personajes como Pati Navidad o como Ninel Conde, que han querido demandarla por difamación y cuando se metieron a ver el tema legal de cómo demandar a Anabel Hernández por haberlas difamado, se dieron cuenta que la periodista estrella de los panistas no tenía sus libros sustentados en el periodismo de investigación. Los tenía sustentados como un libro de ficción, como un libro de chismes, como ya lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum y lo dijo desde campaña. La presidenta de México ya había dejado bastante claro que Anabel Hernández basa sus libros y sus dichos, pues simple y sencillamente, en chismes, en cuentos, en historias de ficción que no se pueden comprobar y no se pueden sustentar. Reporteros MX, andando un poco en la pregunta del compañero, quien empezó a circular esta versión acerca del abogado fue el viernes, milimétricamente para que se desarrollara el fin de semana, Anabel Hernández. Sí. ¿Esto significa algo para usted? Pues el presidente López Obrador habló mucho de esta persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que son unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, ficción? Porque es un libro de ficción. Fíjense, esta persona es el testigo principal para que el juez de Barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos.
Una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella? Como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en los Estados Unidos, del caso Ayotzinapa. Entonces, ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. Perdió credibilidad hace mucho tiempo y bueno, vaya arrastrada la que le puso la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente a Anabel Hernández, sino a los panistas. Y es que si de algo no podemos dudar es que todo lo que tocan los panistas lo echan a perder. Los panistas y los priistas en general. Hablando de periodistas, de intelectuales, hablando de lo que sea. Empresas del Estado, recursos públicos, la salud, la educación, todo lo que tocan lo destruyen y lo desprestigian, además. Sí, pues la presidenta de México dejó claro que Anabel Hernández tiene mucho que explicar y lo que todos sabemos además, que sus libros son basados en la ficción. No le duró ni 24 horas la mentira a los prianistas. No les dura ni un montaje ni una mentira 24 horas, ni aunque las lancen los fines de semana, porque no tienen manera de sustentarlo. Hoy pretenden defenderse a como de lugar, se quieren deslindar de Genaro García Luna y del narcogobierno de Felipe Calderón, haciéndole creer a los mexicanos que es Claudia Sheinbaum o el gobierno de la 4T quien está coludido con la delincuencia organizada. Pero hasta el momento, las únicas pruebas que tenemos de que un gobierno mexicano estuvo coludido con la delincuencia organizada es a Genaro García Luna en prisión, secretario de Seguridad Pública de este país en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué otras pruebas tenemos? Exgobernadores y funcionarios públicos del PRIAN, detenidos también, acusados de colusión con la delincuencia organizada en sexenios anteriores. ¿Qué tenemos? A los superpolicías de Felipe Calderón, también presos o prófugos de la justicia por haber colaborado con la delincuencia organizada. ¿Nos queda claro que Anabel Hernández no es un referente ni de periodismo de investigación ni mucho menos de credibilidad, pero hoy los panistas la utilizan para golpetear al gobierno de Claudia Sheinbaum? Gracias a mis moderadores por haberme acompañado en esta transmisión, Flaquito, Luis Fernando, Ángel, Robin Atkin, muchas gracias a todos ustedes y a quienes van llegando a la transmisión, noticiosos, noticiosas.